Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. Recuerda dejar tus preguntas y tus inquietudes para que podamos resolverlas. Bienvenidos a Verdad en Amor. Pregúntale al pastor. Jesús habló del fin. ¿Realmente qué quiso decir? ¿Estamos en el tiempo del fin? Vamos a descubrir esta pregunta y más con el pastor Arnoldo. Bienvenido una vez más al programa. Hermano. Mateo 24, los primeros 14 versículos, encontramos una conversación de Jesús con los discípulos y realmente es un poco interesante, ¿no? En su contexto, ¿de qué se trata esto? Todo este tema de guerra, rumores de guerra, el fin. ¿Estamos viviendo los últimos tiempos? Es un texto que asusta a algunas personas. Correcto. Y alienta a otras personas. Y mucho depende cómo es la perspectiva que tenemos ahí. Mateo 24, Jesús está a punto de ser ofrecido por los pecados de la humanidad. Y él entra ahí en Jerusalén, lamenta sobre Jerusalén en el capítulo anterior. Pero cuando salió del templo ahí, dice, bueno, leámoslo, sí. Sí, claro. Dice que versículo 1, Jesús salió del templo y se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Después preguntan, ¿esto qué significa? ¿Cómo será? Lo que ellos resaltaba era la gloria del templo reedificado después del cautiverio y remodelado en el tiempo de Herodes. Herodes fue un líder romano, pero simpatizante con las cosas judías. Ayudó a remodelar muchas cosas en el templo, ahí en Jerusalén. Y era bonito, era un edificio bonito. No tanto como en los días de Salomón, pero era bonito. Y los discípulos quedaron asombrados. Estos pescadores de Galilea habían ido siempre a Jerusalén para adorar. Pero Jesús dice, no, pues este templo quedará destruido. Y ciertamente eso pasó dentro de la vida de la mayoría de estos apóstoles. En el año 70, cuando Jerusalén fue destruida, precisamente el templo fue destruido. No quedó piedra sobre piedra. Sí. Porque el Señor estaba haciendo algo diferente. Ya su gloria no iba a habitar en el templo hecho por manos humanas, sino en el templo de nuestros corazones, el templo que somos nosotros, la iglesia. Pero él en ese contexto enseña algo sobre los últimos días, sobre el fin. Y ellos preguntan, entonces, ¿Cuáles son las señales? preguntan tres cosas. Versículo 3 es importante. Dinos, dicen, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Tercera pregunta. ¿Y del fin del siglo? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Son tres cosas distintas y hay que mirar este capítulo 24 en etapas. Ok. La primera etapa es en esos versículos hasta el versículo 14, que es lo que algunos llaman el principio de dolores. Correcto. Sí. Sí. Es interesante porque hoy en día vemos que muchas de estas cosas están sucediendo. Sí, claro. Pero realmente, ¿cómo podemos verlo a la luz de las Escrituras, pero en el tiempo de ellos, para luego poder aplicarlo a nuestros tiempos? Porque estoy seguro que mucho de lo que está Cristo diciendo a los discípulos probablemente estaba ocurriendo. Oiréis de guerra, rumores de guerra, habrá hambre, nación contra nación. Los romanos estaban persiguiendo a los cristianos. ¿Cómo podemos contextualizar esto, pastor? Pues vamos a verlo, ahí poco a poco, porque así nos ayudará a entenderlo más. Dice el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Hasta ahí vemos que en todo el mundo hay engañadores que han salido por todas partes, y más hoy en día que en cualquier otro momento. Pero dice en versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, ya muchos engañarán. Eso está pasando. Sí. Muchos están saliendo diciendo que es Cristo.
Eventualmente llegará uno que va a tomar el lugar de Cristo, y especialmente el pueblo de Israel va a ver a ese Señor como su Mesías, el Sí. Cristo. Lo que significa Cristo es el Mesías. El Mesías, sí. Pero será revelado después como el anticristo, como un falso Mesías, un falso Cristo. Ellos por fin llegarán a conocer. Algo importante antes de seguir con Mateo 24 es que en la escatología, es decir, el estudio de los últimos días, es muy importante mantener la diferencia entre lo que es Israel y lo que es la iglesia. Esto se dirige principalmente a Israel, aunque está hablando con los discípulos, ellos representan a los israelitas. Aún no se ha formado bien lo que es la iglesia. Vemos en las profecías del Antiguo Testamento y también las explicaciones del Nuevo Testamento, son libros proféticos como Daniel o Apocalipsis, que hay cosas que son para Israel y otras cosas que son para otro pueblo de la iglesia. Y si confundimos eso, vamos a terminar gringos ahí, vamos a quedar muy confundidos en toda la escatología y vamos a sacar falsas enseñanzas o enseñanzas ahí mezcladas con otras y no va a haber mucha certidumbre en eso. Ciertamente, sí. Entonces lo que se dice aquí es en gran parte para Israel, pero hay un principio que sí vemos hoy en día. Dice en el versículo 6, oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vemos eso. Guerras, contra guerras, tras guerras, rumores de guerras, y uno prende el noticiero y ahí ve. Sí. En Rusia, Ucrania, antes pues el siglo pasado con los nazis y Alemania y el mundo uniéndose contra esas fuerzas, y ahí está luego con China y también con especialmente lo que está sucediendo en Medio Oriente, Sí. Israel contra los otros países, y hay ciertos acontecimientos proféticos que se están cumpliendo, pero también vemos que es el principio nomás. Sí. Aún no es el fin. Cuando habla del fin, no es un día del fin, es una etapa del fin. Ok. Como últimos días. Voy a volver a ese día ahorita. Versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores, dice en el 8. Eso vemos. Sí, es interesante, pastor, esta idea, ¿no? Principio de dolores. Haciendo una investigación sobre esto, encontré un comentarista que dice, es como la mujer que está encinta. Sí, está embarazada. Ella está bien, llega el día y comienza el dolor a aumentar progresivamente hasta que, pues, llega a un punto donde necesariamente tienen que sacar al niño porque ya no aguanta más. Sí. Estábamos hablando de eso con nuestras hijas ayer. Estábamos en el vehículo, tenemos 4 hijas, y una de las niñas preguntó a mi esposa, ¿quién de nosotras duró más tiempo en el parto? Qué interesante. Y pues ahí nos echamos a reír un poco, porque algunas de las niñas, mi esposa entró, digamos, en dolores de parto hasta semanas antes. Y durante semanas tenía contracciones fuertes, no las falsas, sino las fuertes. Estaba dilatada un poco hasta cierto punto y estaba intentando retener a la niña hasta la fecha. Pero sí, ciertamente llegó el día, la hora que no pudo más. Dio a luz. Claro. Y estamos en eso ahora. Sentimos que las cosas en el mundo ya están listas para que el Señor inicie lo que es el fin. El fin es también un periodo de tiempo que va a durar cierto tiempo. No vamos a meternos mucho en detalle, pero en Daniel 9, el profeta Daniel en el Antiguo Testamento habla sobre 70 semanas. Las semanas representan años. O sea, una semana de años son 7 años y son 70 semanas de historia, de acontecimientos, de todo esto. Y luego el fin. Pues habla sobre la última semana, es un poco diferente, que ocurren 69 semanas de historia y así tal cual como él describe se ha cumplido,
pero dice que la última semana se reserva para después. O sea, hay un periodo de espera. Claro. Indeterminado. O sea, es un periodo que no se sabe cuánto tiempo dura. Y eso es lo que estamos viendo aquí, porque esa última semana, o sea, los últimos 7 años, precisamente en Daniel habla de la primera mitad, o sea, 3 años y medio, y luego la segunda mitad, 3 años y medio, y es muy diferente. Jesús trata eso aquí en Mateo 24, y por eso él llega a hablar, a hacer referencia a Daniel más adelante. No vamos a tocar eso hoy. Pero él dice, esto es principio de dolores. Entonces, dice en el 9, os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ya después pone lugar para que lo demás acontezca. Algunos teólogos interpretan esta parte como los primeros 3 años y medio. Otros interpretan esta parte como lo que sucede antes de esos 7 años de tribulación, digamos. La gran tribulación es lo que se ve después, es especialmente enfocada hacia Israel. Pues cuando hablamos sobre escatología, sobre los eventos futuros, es importante recordar lo que el mismo Señor dice más adelante. Pues no vamos a entrar en detalle ahora, de pronto en otro programa. Ciertamente. Pero lo que vemos finalizando ese discurso, dice versículo 36, Mateo 24, 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces no hay que ponerle fecha, hora, pero hay que saber que en cualquier momento puede estar. Ya se ha cumplido todo para que esto acontezca. La pregunta no es si el Señor viene, ni exactamente cuándo viene, sino si estamos preparados para eso. Sí. Podemos concluir, pastor, entonces que el fin que Jesús habla no es un motivo de miedo, es un motivo de preparación. Claro. Queremos preguntarle a nuestra audiencia, ¿estás preparado? ¿Estás buscando al Señor? Acércate a Él, Él está dispuesto para recibirte y darte la vida que Él tanto tiene preparada para ti, esa vida eterna. Gracias por acompañarnos, no olvides suscribirte y darle un like a este programa y podamos también compartir con otros. Verdad en amor, pregúntale al pastor.